La verdad que es una bendición y una responsabilidad, ¿no? El hablar de la palabra de Dios. A veces uno tiene que no hablar ni de menos ni de más, sino lo justo y lo necesario. Así que es una gran bendición y una gran responsabilidad. Y cualquier cosa, si me equivoco en una palabra, ya ahí estarán los ancianos llamándome y diciendo, tenés que decir esto de esta forma que va a quedar mejor y va a ser mejor entendido. Pero bueno, es una gran bendición. Y el mensaje que les quiero llevar en esta noche, eh, teniendo en cuenta, ¿no? Y que se habló mucho, ¿no? Sobre el tiempo en que estamos viviendo, sobre no solamente mundialmente, sino personalmente y congregacionalmente, ¿no? Cada uno de nosotros vivimos diferentes situaciones, pasamos por diferentes situaciones y Y a veces en el mundo se preguntan, ¿no? ¿Por dónde está Dios? ¿No? Si Dios es tan poderoso, como dicen, ¿por qué no actúa, no? ¿Por qué no actúa, no sé, en parar milagrosamente una guerra? ¿O, o por qué deja que los niños sufran, no? Y, y en esta noche yo el mensaje lo titulé, ¿no? El Dios que permanece. Lo puse así. Eh, en, y es lo que le quiero hablar en esta noche, es algo que venía hablando, ¿no? Y en lo que la Biblia deja claro, ¿no? En toda la escritura deja claro, ¿no? A nuestro Dios. Y anoté unos puntos eh, en lo que Dios permanece. Primeramente, Dios permanece en su poder, ¿no? Hablamos mucho, ¿no? Y en las oraciones, ¿no? Del poder de Dios. Eh, Hoy en día el mundo duda del poder de Dios, ¿no? Pone en duda que Dios no sea todopoderoso. Y vemos cómo en la palabra de Dios, en el Génesis, se muestra el poder de Dios, ¿no? Vamos a Génesis 1 y ahí ya vemos el poder de Dios. Dice Génesis 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El significado de poder es la capacidad, ¿no? De hacer algo, ¿no? Él tiene el poder de hacer algo, es la capacidad de lograr lo que él se propuso. Y en Génesis 1, ¿cuántos miles o millones de años, ¿no? Habrán pasado desde que el Señor, que Dios, creó los cielos y la tierra? A veces algunos dicen miles de años, otros dicen millones, ¿no? Es algo que está ahí siempre discutiéndose, pero lo importante es que Dios en ese principio mostró su poder, ¿no? Él creó, él tuvo la capacidad de crear los cielos y la tierra. No solamente tuvo la capacidad de crear los cielos y la tierra, sino que tuvo esa capacidad de ordenarla, ¿no? Entonces dije, él tiene poder para crear, pero también pensaba, ¿no? En el transcurso del tiempo que Dios también tiene poder para destruir y es algo que muchas veces no decimos, es algo que muchas veces no queremos decirlo, no queremos eh, admitir, ¿no? Porque Dios es amor, ¿cómo va a destruir? ¿No? Es algo que se obvia mucho a veces también en los mensajes, que Dios también tiene el poder para destruir, ¿no? Si Él tiene el poder, la capacidad para crear algo, si tiene para llegar a ese fin, Él tiene también el poder para destruir. Y dice, vamos a Génesis 6.5, dice, dice la palabra de Dios en Génesis 6.5, que es algo muy conocido, es, ¿no? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra,
y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Vemos acá actuar el poder de Dios, ¿no? Génesis 1, el poder de crear, la capacidad de crear, pero también vemos la capacidad que tiene Dios de destruir. Más adelante en la historia, vemos cómo llega el diluvio, ¿no? Noé es el único con su familia en ser salvado y esos animales que Jehová le dijo que entraran al arca, pero toda la humanidad fue destruida en ese diluvio. Él tuvo el poder de destruir. Pasa el tiempo, ¿no? En un principio, Dios mostrando su poder. Más adelante, Dios mostrando su poder. Pero también vemos más adelante que Dios también tiene poder para salvar. En Éxodo capítulo 14, versículo 21, vemos cómo Dios salva al pueblo de Israel, ¿no? Conocemos la historia, que Dios oyó el clamor del pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo esclavizado en Egipto, un pueblo que era oprimido, y vemos cómo Dios oyó y usó a Moisés, ¿no? Como un medio para salvar al pueblo de Israel. Dice Éxodo 14, 21, cuando ya el pueblo de Israel ya iba saliendo de Egipto, ¿no? Y llega hasta ese mar, y vemos, y dice en el capítulo 14, versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Vemos actuando el poder de Dios para salvar al pueblo de Israel. Y así fue pasando todo el tiempo, ¿no? En la Biblia vemos cómo con jueces, ¿no? Que Dios usa a aquellos hombres valientes, ¿no? Poderosos para salvar al pueblo de Israel. Pero también vemos en esas historias que también Dios entregando, ¿no? A esas personas a los enemigos, porque Él tenía la capacidad y el poder de hacer todo eso. Desde un principio vemos el poder de Dios. Y hoy en día ese poder sigue vigente, ¿no? Ese poder no disminuyó, por más que el pecado y por más que el mundo pareciera que se estaba volviendo como en esa época del diluvio, ¿no? Que era de continuamente hacia el mal. Hoy en día ese poder de Dios sigue vigente. No vamos a ver un mar abrirse, no vamos a volver a ver un diluvio, ¿no? No vamos a volver que algo se cree de la nada. Dios nos va a mostrar hoy su poder de esa forma. Dios mostró su poder por medio de Cristo, ¿no? Cristo viniendo, descendiendo de ese trono de gloria, de honor, descendió a la tierra, ¿no? Y en el transcurso de la vida del Señor Jesucristo en la tierra, fue mostrando el poder, ¿no? Ese poder que Dios le dio a Cristo. Era Dios actuando, mostrando su poder. Pero vemos cómo ese poder se manifestó grandemente cuando el Señor Jesucristo fue muerto en la cruz. Pero también vemos cómo el poder de Dios actuó resucitando al Señor Jesucristo. Hoy, en este tiempo, el poder de Dios en esta hora sigue vigente. Dice Romanos 1:16. Vamos a Romanos 1:16.
Pablo hablando, texto recontra conocido, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hoy podemos ver el poder de Dios actuar por medio del Evangelio, ¿no? Cuando nosotros hemos creído en su mensaje, cuando nosotros hemos creído en el Evangelio, en ese buen mensaje, ¿no? Eh, fue el poder de Dios actuando en nosotros. Fue ese poder que actuó desde el principio, cuando creó los cielos y la tierra, fue ese mismo poder que actuó en nosotros por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Pero no solamente su poder no disminuyó, sino que creció, sino que también podemos disfrutar que el Dios que permanece también permanece en su sabiduría, ¿no? Permanece, la sabiduría es la inteligencia, ¿no? Esa capacidad también de discernir entre lo bueno, entre lo malo, de esa capacidad de tener un buen juicio en diferentes situaciones. En el principio, Dios, usando su sabiduría, vio que la tierra estaba desordenada, ¿no? Entonces él inteligentemente, en su inteligencia, ordenó todo, separó la tierra del agua, separó las tinieblas de la luz, él formó al hombre a su imagen y semejanza, usando su sabiduría, no solo su poder y su sabiduría, su inteligencia, ordenó todo. También cuando el Señor Jesucristo, Dios, vio que la maldad del hombre era mucha, ese juicio que tuvo fue destruir a la humanidad. Fue la decisión que tomó en ese momento, como él siendo Dios y no podía tener ese contacto con la maldad, ¿no? Con el pecado, porque Dios es santo y no puede tener esa capacidad, no puede tener ese contacto con esa maldad que era tanta que no nos imaginamos cuánta maldad había en ese momento. Dios los destruyó. Él tiene esa capacidad, esa inteligencia, esa capacidad de discernir. ¿Y saben qué es lo que es hermoso, hermanos? Que en este día, en este momento, podemos obtener de la sabiduría que viene de Dios. Él es la fuente de la sabiduría. En Él nace esa sabiduría, en Él nace esa inteligencia, ese buen juicio. Es algo, ese texto que me encanta, ¿no? En Santiago 1, si leemos en Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Sin reproche y abundantemente. A veces pensaba, ¿no? Y no trataba de buscar una palabra, digo, muchas cosas le podemos pedir a Dios, ¿no? Y a veces esas cosas que le pedimos, porque Él quiere que le pidamos, a veces tardan, ¿no? A veces no se cumple en el momento, a veces no se nos da, porque sabe, Dios nos conoce y sabe que eso puede alejarnos de Él. Pero acá dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y Él lo va a dar abundantemente y sin reproche. ¿No? Es algo maravilloso de que Dios nos puede dar de su sabiduría para que nosotros podamos tener un buen juicio en diferentes situaciones, para que nosotros podamos tener un discernimiento en este mundo
¿no? En este mundo que vive en el pecado, que cada día, cada día eh, está demostrando que está más lejos de Dios, que se quiere alejar de Dios, y a veces nosotros caemos en esas trampas, porque hay cosas que antes eran pecado, ¿no? Antes eran pecado y ahora para el mundo dejó de ser pecado. Y como para el mundo dejó de ser pecado, entonces Dios va a aceptar eso. Si para el mundo dejó de ser pecado, es lo que el mundo dice, para Dios tampoco es pecado. Si Dios es bueno y ama a todos por igual, si Dios es amor, Él nos va a aceptar tal como somos. Y a veces nosotros estamos ahí en el medio y tenemos que tener la capacidad de discernir, ¿no? Entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable a Dios y lo que no. Pero también a veces nosotros estamos luchando con un pecado eh, que está hace muchos años en nuestra vida y que ya llega un momento en que ya lo queremos hacer parte de nuestra vida. Entonces empezamos a pensar que ese pecado es aceptable a Dios. Dios lo acepta. Empezamos a caer en eso, ¿no? Empezamos a caer en que, bueno, ya es parte de mi vida, Dios lo va a aceptar. Y no es así. Dios no puede aceptar, el pecado no lo puede aceptar. Lo que es malo, porque yo diga que eso sea algo bueno para mí, no quiere decir que sea bueno para Dios. Por eso, cada día, cuando leemos su palabra, cada día cuando nosotros oramos a nuestro Dios, tenemos que pedir sabiduría a Dios y Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. ¿No? Es como que toma todo lo que quieras. Tengo un montón de sabiduría. Toma, agárrala. Porque Dios quiere que nos guiemos en este mundo sabiamente, en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de maldad, en donde la línea entre el bien y el mal pareciera que se está borrando y que todo pasa a ser bueno. Nos conducimos en este mundo, hermanos, y tenemos que tener sabiduría, pero no sabiduría humana, sabiduría que proviene de lo alto, sabiduría que proviene desde la fuente, esa sabiduría celestial. Dios permanece y su sabiduría que estuvo presente en el principio y en toda la historia de la Biblia, como conocemos diferentes momentos, es la misma sabiduría que hoy está. Es el mismo Dios sabio, en donde la sabiduría de Dios no fue usada eh, como nosotros lo usaríamos, ¿no? A veces esa sabiduría humana para nuestro beneficio y a veces lo usamos para lo que nos conviene, ¿no? Y eh, pidamos sabiduría de Dios. Dios permanece, Dios es el mismo desde el principio, no solamente en su poder, sino también en su sabiduría. Pidámosle sabiduría a nuestro Dios porque Él nos lo va a dar abundantemente y sin reproche. Sin reproche es como que no tengo excusa para no darte la sabiduría, Él te la va a querer dar, es algo que Él quiere dar y que desea dar y que tiene mucha sabiduría para dar. Hermanos, no solamente Dios permanece en su poder, en su sabiduría, sino también en su autoridad. Él tenía la autoridad para crear los cielos y la tierra, porque Él es Dios. No solamente Él tenía la autoridad para salvarnos. Dice Romanos 9:14, podemos buscar, que es algo que me encanta de este texto porque creo que muestra la autoridad de Dios eh, claramente. Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Perdón, leo de vuelta. Porque, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Hermanos, Dios es un Dios de autoridad, y su autoridad no cambió, su autoridad no disminuyó. Parece que este mundo está descontrolado, ¿no? Y parece que eh, se ha escapado de las manos el control de Dios sobre este mundo. Sabemos que este mundo está bajo las garras y el poder del príncipe, ¿no? De la maldad. Pero aún así, a Dios no se le escapó, no se le escapó de las manos esto. Él sigue teniendo la misma autoridad que tuvo desde un principio. Y todo esto lo podemos ver en la persona de Jesucristo, no solamente su poder, la sabiduría, en la persona de Cristo viviendo en este mundo, sino también la autoridad. Vemos cómo Cristo caminando en esta tierra, Él mostró la autoridad que Dios le había dado. Él mostró el poder de Dios. Él mostró la sabiduría. Ante miles de personas, ante cientos de personas, Él mostró su autoridad. Pero lo más grandioso es que todo eso fue puesto a nuestro favor. Me pensaba, ¿no? Porque Él dice su palabra, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y hoy podemos decir gracias, Señor, porque tú quisiste tener misericordia de nosotros. ¿Qué pasa si el Señor nos quería haber destruido, ¿no? Y Él tenía la autoridad para destruirnos, para hacernos desaparecer, y nosotros, ¿qué le íbamos a decir? Nada, si somos vasos de barro, si Él es el alfarero, Él es el que nos formó. ¿Cómo la creación va a reprocharle al Creador lo que está haciendo si Él tiene total autoridad? Dios, en su total autoridad, quiso tener misericordia de nosotros. Y enviando al Señor Jesucristo, mostró su misericordia. Mostró su poder, mostró su autoridad, mostró su sabiduría. Y en esta mañana podemos decir, en esta noche podemos decir gracias porque tuviste y tienes misericordia de cada uno de nosotros. Mostró su poder en la cruz, resucitando el Señor Jesucristo. Mostró su autoridad. Y hoy podemos decirle, hermanos, gracias. Gracias porque el mismo Dios que estuvo desde el principio, ese es el mismo Dios que tenemos hoy. Pasamos por diferentes enfermedades, pasamos por diferentes situaciones económicas y pasamos por diferentes problemas personales, que a veces esos problemas personales no los queremos contar a otras personas, ¿no? Queremos que se sepa entre Dios y vos, entre Dios y yo. Y ahí vamos a ver cómo, hermanos, Dios actúa. Vamos a poder ver cómo
Dios usa su sabiduría en diferentes situaciones, ¿no? Y usa esa autoridad. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? Él tiene la autoridad de permitir que pasemos por esta prueba, pasemos por esta enfermedad. Él tiene total autoridad, pero Él también tiene total autoridad para mostrar esa misericordia. Y la mostró en la persona de Cristo. Que podamos, hermanos, en esta noche recordar, y hay un montón de cosas más que podemos eh, decir de Dios, ¿no? Su carácter, su gran amor, eh, su paz, su gracia, su santidad, tantas cosas que podemos resaltar que estuvieron en un principio y siguen en este día. Y van a seguir día tras día, hasta ese día que lleguemos ante su presencia, ¿no? Y quiero leerle en Job, un Job 26, habla muy poético lo que dice, Antes, habla sobre ese poder de Dios. Y dice, respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuantos ellos mora, el Seol está descubierto delante de él. Y el lavadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él cubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Pasó el límite a la superficie puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿No? Dice que esto es algo finito. Dios mostrando su poder, pero es algo, pareciera que no mostró todo su poder. Hermanos, un día vamos a estar delante de la presencia y vamos a ver a Dios en todo su esplendor. Hoy en día la carne no nos deja, ¿no? No nos deja y el pecado ese pecado que interfiere, ¿no? En esa comunión que queremos tener con nuestro Dios. Pero un día vamos a ver al Dios que creó los cielos, al Dios que creó la tierra, al Dios que demostró su poder a lo largo de la historia, de nuestra historia, ese Dios que envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz. Y ahí mostrando su poder, su autoridad, su, su sabiduría. Vamos a verlo a Él tal cual es y no va a haber algo que estorbe. Y vamos a ver no solamente ese costadito, vamos a ver toda la plenitud de Él. Hermanos, que podamos recordar en nuestras oraciones que Dios no cambia. No, Dios no ha menguado el poder, no ha menguado su poder, sino que a lo contrario, su poder crece cada día más. En Él no hay límite de que crezca. Así que hermanos, que podamos disfrutar cada día de la presencia de nuestro Dios y sabiendo que Él tiene la autoridad, tiene la sabiduría y el poder para salvar. Así que esto es lo que en esta noche le que he querido hablar a cada uno de ustedes. Amén.